Buenas tardes. Vamos a tocar mencionar un tema muy importante. Necesitamos saber en dónde estamos parados. Yo me acuerdo en mis comienzos de vida cristiana, no hacía mucho por estudiar, por leer. Y un día tocaron a mi puerta personas que hablaban de la Biblia, pero topaban en un punto crítico para nosotros sobre quién es Jesús. Ese es el punto de todo. ¿Quién es Jesús? Y mi fe decía que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. En todo concordábamos, menos en ese punto. Porque estas personas me decían que Jesús era el maestro de maestros, o el Moisés mayor, cosas así. Y me dieron una estropajeada, una revolcada bien bonita, porque no supe cómo presentar una defensa con inteligencia de mi fe. Casi puedo decir que no cambié mi convicción, porque sabía sencillamente en mi espíritu que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso fue lo que me sostuvo. Si no lo hubiera tenido tan firme, quizás yo estuviera ahorita enseñando otra fe distinta a la que viene explicada y enseñada en las Escrituras. Me sentí un poco mal y me di la tarea entonces de empezar a abrir la Biblia y empezar a leer qué decía la Biblia acerca de Jesús. Y este es un tema que vamos a comentar esta mañana. La Biblia, ¿cómo es ella? Si tú le preguntaras a la Biblia cómo es ella, ¿qué enseña respecto a sí misma? ¿Qué creen que la Biblia diría de ella misma? Si te preguntaras o te preguntaran a ti, ¿cómo eres? ¿Qué dirías de ti? ¿Que eres inteligente, sofisticado? ¿Que estás a la vanguardia del último grito de la moda? ¿Qué dirías de ti? La Biblia dice de sí misma 4 cosas. Vamos a conocer la Biblia. Vamos a darnos cuenta que la Biblia, o las Escrituras, o las Santas Escrituras, de ella misma da testimonio y dice que son 4 cosas. La primera es, si tú le preguntaras a la Biblia, si tú le preguntaras a las Santas Escrituras, ¿cómo eres? Ella te respondería, yo soy autoridad. Yo soy clara. Yo soy necesaria. Y yo soy suficiente. Esas 4 cosas describirían a la Biblia. Que ella es autoridad, que ella es clara, que es necesaria y que es suficiente. ¿Te gustaría conocer
a un tipo de persona con esas características. ¿Te gustaría conocer a la Biblia? Te la presento. Ella es autoridad. Este es el punto que vamos a tocar este día. La Biblia es autoridad. Y cuando decimos que la Biblia es autoridad, decimos que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. A eso nos referimos cuando la Biblia dice: yo soy autoridad. Que todo lo que está aquí son palabras de Dios. Por lo tanto, si nosotros no creemos, si nosotros desobedecemos lo que está escrito, estamos entonces desobedeciendo las mismas palabras de Dios, porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Ahora, todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Y vamos a tocar 6 puntos importantes. Primero, ¿qué afirma la Biblia en cuanto a sí misma? Lo que ella diga es de mucho peso. Ahora, estamos convencidos de estas afirmaciones, porque una cosa es que la Biblia diga: yo soy autoridad. Y otra cosa es que tú estés convencido que sea autoridad. No importa si yo digo yo soy autoridad, yo puedo creerme cualquier cosa, pero lo importante es si tú crees lo que yo digo que soy. Ese es el punto. Hay más evidencias aparte de que la Biblia diga que es autoridad. ¿Habrá más? La Biblia da testimonio de sí misma. Y puede haber objeciones en el camino. Pues ¿cómo es posible? Si yo digo que mis palabras son las palabras de Dios, nada más porque yo digo, ¿no sería una objeción? ¿No sería un... A ver, explícamelo otra vez? Estaríamos girando en un círculo. Que la Biblia diga que ella es la palabra de Dios y que nosotros creamos solamente porque la Biblia lo dice, ¿no nos hace pensar? Aparte, ¿qué más hay? ¿Por qué? Y finalmente tocaremos el punto número 6, donde el dictado de Dios no fue la única forma o el único medio en que Dios comunicó. A veces creemos que Dios se sentó y puso a los escritores de la Biblia y dijo: a ver, apunten, porque les voy a decir lo que tienen que anotar. Esa fue una de muchas formas que Dios usó para transmitir sus palabras. Por eso vamos a verlo hasta el final. ¿Qué les parece? ¿Está interesante? O se convierte, nos terminamos de convertir, o nos cambiamos de denominación o de fe. Muy bien. Punto número 1. ¿Qué afirma la Biblia en cuanto a sí misma? Si tú lees el Antiguo Testamento, lees a los profetas, encontrarás muchas frasecitas, muchas frases que dicen: así dice el Señor, ¿cierto? Y luego empieza la profecía.
Vamos a ver Timoteo, segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Vamos a usar mucho la Biblia. Si quieren consultar en sus teléfonos ahí, en su Biblia ahí física que tengan, su libro, vamos a usar bastantito la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16 dice, principalmente en el versículo 16. Vamos a empezar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, cuando Timoteo escribe y dice toda la escritura, yo les pregunto, ¿a qué escritura se refiere? ¿A cuál? ¿Se refiere a lo que tú tienes ahorita en tu mano? ¿Qué es lo que tenía Timoteo en ese momento? Cuando escribió y dijo, toda la escritura. Lo único que tenía Timoteo en ese momento era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba hecho, compilado, ya estaba ahí, disponible. Entonces Timoteo dice, toda la escritura. Está diciendo, todo lo que está en el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Y es útil, y empieza a decir, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Está hablando Pedro y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, otra vez dice Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, dice Pedro que ninguna profecía de la Escritura, otra vez, Timoteo dice toda Escritura, y Pedro dice ninguna profecía de la Escritura. ¿A qué se refiere? Nuevamente, nos referimos al Antiguo Testamento, porque era lo único que estaba en ese momento. Vamos a ver Mateo capítulo 4. Habla acerca de cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado. Fíjense bien. Dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Deuteronomio 8:3, cuando Moisés está hablando precisamente a los israelitas en el desierto, con el asunto del maná. Y Moisés dice, no solo de pan vivirá el hombre, pero Jesús dice, escrito está. Y luego viene una parte interesante, porque Satanás también dice, escrito está. ¿Qué tal?
el tentador también dijo, escrito está. Y le responde a Jesús, ¿con qué? Con la misma palabra, con la misma escritura. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y viene el tentador y le dice, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y hay un silencio. Y dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero que vayan a el Salmo número 91, 11 y 12. Vamos a ver qué fue lo que omitió Satanás. Rápido, vámonos. Salmo número 91, capítulo 91, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice el versículo 11? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Hasta ahí estamos bien. ¿Y qué fue lo que no dijo? Qué bonito, ¿no? ¿Por qué no le dijo también, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos? ¿Por qué no lo dijo? Y de ahí dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es la forma de trabajar de Satanás. Agarra una verdad, quita, omite y pega. Hay que tener cuidado, porque una verdad incompleta es una mentira completa. Si tú a la verdad le cortas un pedazo y le pegas lo que sigue, es una verdad incompleta que equivale a una mentira completa. Entonces, Jesús está diciendo, escrito está. Y el enemigo también está dando testimonio, escrito está. Entonces, concluimos que las palabras que están en el Nuevo Testamento son palabras de Dios, porque así lo dijo Timoteo, con toda la escritura es inspirada por Dios. Así lo dijo Pedro, porque la profecía de la escritura no es de interpretación privada. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿estamos claros que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Nuevo Testamento? Lo dejó ahí se va volando. ¿De dónde nosotros tomamos y sostenemos que también el Nuevo Testamento son palabras de Dios? Bueno, Marcos capítulo 7, versículos 9 y 13. Dice de la siguiente manera. Aquí está hablando Jesús y dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús está hablando a los fariseos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Luego nos vamos al versículo número 13.
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús está diciendo que el mandamiento de Dios y lo que Moisés dijo es palabra de Dios. Dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, pero ustedes están invalidando la palabra de Dios. Otra vez, Jesús está nuevamente confirmando que lo que dijo Moisés es palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Pedro 3:15. Si no han abierto la Biblia en todo el año, aquí se recuperan. Si no saben dónde está, ahorita vamos a encontrar. Vamos a encontrar ahora fragmentos, citas donde el testimonio de que el Nuevo Testamento también son palabras de Dios está mencionado en la misma palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, del capítulo 15 al 16. Está hablando Pedro y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, ¿qué? Escrituras. ¿Qué está diciendo Pedro? Pablo ha escrito con la sabiduría de Dios y los indoctos están torciendo lo que Pablo está diciendo, como también las otras escrituras. Cuando dice Pedro las otras escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Quiere decir que Pedro está clasificando las epístolas de Pablo con las otras escrituras. ¿Vamos bien hasta aquí? Primera de Timoteo 5:18. Dice, pues, ¿la qué? Otra vez, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a leerlo de otra forma. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pues la escritura dice, digno es el obrero de su salario. Ahora, digno es el obrero de su salario, ¿en dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, Lucas 17. Lucas dice, el obrero es digno de su salario. Y Timoteo está diciendo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esa parte es del Antiguo Testamento. Y la escritura, con E mayúscula, la escritura, también dice, digno es el obrero de su salario. Entonces, si Lucas está hablando de que el obrero es digno de su salario, y Timoteo dice que la escritura dice, entonces empezamos a encontrar luz de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen
la misma característica, que son palabras de Dios. Esto indica que cuando se estaban escribiendo los documentos del Nuevo Testamento, los autores estaban conscientes de que se estaban haciendo nuevas adiciones, se estaban sumando nuevos escritos con el carácter de ser palabras de Dios. Ahora, Timoteo, Pedro, Pablo, cuando ellos estaban escribiendo, estaban conscientes de lo que escribían, eran palabras de Dios con la misma autoridad que los escritos del Antiguo Testamento. Cuando ellos estaban escribiendo lo que escribieron, estaban conscientes de que esa carta, de que esa epístola tenía el mismo peso de autoridad que lo que venía en el Antiguo Testamento. ¿Qué creen? ¿Estaban conscientes o que no? Pues dijo, voy a escribir una carta a ver si pega, y la meten después de miles de años. La incluyen. Vamos a ver Corintios 14, 37. Primera de Corintios 14, 37. Está hablando Pablo y dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, ¿qué dice? Entonces Pablo estaba escribiendo ahí se va, porque les está hablando y les dice: si alguien se cree aquí profeta o espiritual, reconozca que lo que estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, y otra cosa es estar convencido de que sus afirmaciones son ciertas. La convicción suprema viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante las palabras de la Biblia habla a nuestros corazones y nos da una seguridad interna, una convicción de que esas son palabras de nuestro Creador. Primera de Corintios 2, 13 y 14. Unos ya doblaron las manos, digo, ya no voy a buscar nada. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A dónde? Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. Quien no está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios es un hombre natural que no puede entender esto, porque se han de entender, ¿cómo? Espiritualmente, porque son locura. Ahora yo les pregunto, nosotros el aire me mueve las hojas.
Nosotros antes de entrar a una relación con Dios, ¿no eran locuras todo este asunto de la Biblia? ¿No era locura, chava? Germán, ¿no eran locuras? ¿No eran, discúlpeme la expresión, tonterías? ¿Esto de Dios y de la Biblia? ¿No pensábamos quizás que eran para gente que no tenía que hacer? El hombre natural piensa que todo esto es locura, porque quiere entender esto, pero es una obra del Espíritu Santo. El que tú hayas cambiado tus pensamientos de locura para entender y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Esto es un milagro que tú estés aquí sentado, porque es el Espíritu Santo que te habló al corazón y te dio testimonio a tu espíritu de entender que esto es palabra de Dios. Cuando lees la Biblia, oyes la voz de tu Creador y te das cuenta que el libro que tienes, que estás leyendo, es diferente a cualquier otro, que es en verdad palabra de Dios que habla a tu corazón. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, con la agudeza de un bisturí de un cirujano, la palabra de Dios revela lo que somos. La palabra de Dios revela, no quien dice ser, revela lo que somos y lo que no somos. Penetra la médula de nuestra moral, de nuestra vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Entonces debemos permitir que su palabra moldee nuestras vidas, porque ella es la que te va a decir quién eres y qué cosa no eres. Aparte de lo que dice la Biblia, ¿hay algo más? ¿Sí? La Biblia es históricamente exacta. Todos los descubrimientos arqueológicos, todo este asunto de la historia, cuando los historiadores analizan algún evento que dice la Biblia que sucedió en tal lugar, la arqueología solamente dice, es verdad, así sucedieron las cosas. La Biblia es congruente. Imagínate, más de 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. Eso que tienes ahí es trabajo de más de 40 gentes en un rango de más de 1500 años. Personas con diferentes contextos, y todo es congruente. Todo va y desemboca en un punto que es la redención del hombre por su Dios. Es la redención de la vida humana, del ser humano. Vemos profecías cumplidas y vemos que a través de la historia no ha habido otro libro que ha tenido mayor influencia que la Biblia. Por ella mucha gente ha muerto.
Por ella mucha gente prefirió tortura, prefirió tormento, a decir, no es verdad lo que está ahí. Este libro ha cambiado la vida de millones de personas. Si no, no estuviéramos aquí. Tú y yo somos testimonio de que en esa Biblia están escritas las palabras de Dios. Y esa palabra de Dios es la que ha tenido que ver en tu vida para traer cambios. La Biblia da testimonio de sí misma. ¿Por qué? Porque no se puede probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Imagínate que la Biblia tenga que ir a tocarle la puerta a la razón. Que la Biblia tenga que ir a tocarle la puerta a la lógica. Y decirle, lógica, dame la razón. Lo que yo estoy diciendo es lógico. Si la Biblia hiciera eso, automáticamente pierde toda su autoridad, porque ya no es autoridad en sí misma, sino que depende de una autoridad más alta, para que esa autoridad más alta pueda decir, es verdad lo que tú dices. Por eso la Biblia no puede apelar a nadie más alto, porque no hay nada más arriba que ella. Job 38:4. Nomás para darnos un entre. ¿Por qué no podemos apelar a una autoridad más alta? Vamos a ver. Job 38. Dice 4. Respóndanme si ustedes saben la respuesta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Respóndanme. Dios está hablando esta mañana y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Tú te pares y le dices mañana ya es hora de que salgas. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Alguien sabe aquí si la lluvia tiene un padre? ¿Tú sabes si tiene padre la lluvia? ¿El aguacero, a lo mejor? ¿Será su papá de la lluvia? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Tú mandas los relámpagos? Y siguen preguntas y preguntas. Ahora, ¿quién puede responder? ¿Quién tiene las respuestas? Nadie. ¿Habrá una autoridad más alta que esto? ¿Quién va a decirle al Señor, a ver, yo te voy a enseñar, Dios, siéntese, yo te voy a enseñar, mira, la tierra comenzó así. En el principio había un relámpago bien, polvo, estrellas, cometas, y todo eso se mezcló.